Queridos amigos, vivimos en tiempos en los que la batalla espiritual es más real y visible que nunca. Cada día enfrentamos un mundo lleno de distracciones y peligros que buscan alejarnos de nuestra relación con Dios. Las tentaciones se presentan como una de las herramientas más poderosas y destructivas que el enemigo utiliza para debilitar nuestra fe, romper nuestra comunión con el Señor y desviarnos del propósito para el cual fuimos creados. Estas tentaciones siempre son evidentes y a menudo se disfrazan de decisiones aparentemente inocuas, pero su intención es siempre la misma: separarnos de la fuente de nuestra esperanza y salvación. La Biblia es clara al advertirnos sobre esta lucha constante. En Efesios 6:12, Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potencias, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de prestigio, en las regiones celestes. Esto nos recuerda que nuestra batalla no es contra cosas visibles, sino contra fuerzas espirituales que operan en el trasfondo de nuestra vida diaria. Estas fuerzas utilizan las tentaciones para intentar debilitarnos, pero también sabemos que con Cristo a nuestro lado podemos vencerlas. Una de las cosas más peligrosas de las tentaciones es que muchas veces no las reconocemos hasta que ya hemos caído en ellas. El enemigo es astuto y utiliza estrategias que apelan a nuestras debilidades humanas. Jesús mismo experimentó esto durante su tiempo en la tierra. En Mateo 4:1 leemos cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto ofreciéndole poder, satisfacción y riquezas. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, resistió cada tentación usando la palabra de Dios como su arma. Este relato no solo nos muestra que incluso el Hijo de Dios enfrentó tentaciones, sino que también nos da un ejemplo de cómo podemos superarlas. Queridos amigos, quiero que sepan que no están solos en esta lucha. Todos enfrentamos tentaciones sin importar nuestra edad, nuestro trasfondo, nuestra madurez espiritual. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa que debe llenarnos de esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos asegura que Dios está con nosotros en cada prueba, proveyendo la fuerza y la salida necesarias para vencer. Hoy quiero que reflexionemos sobre las tentaciones más peligrosas que enfrentamos como creyentes, aquellas que tienen el potencial de poner en riesgo nuestra fe y nuestra relación con Dios. Estas tentaciones no son nuevas, han estado presentes desde el principio de la humanidad. En el jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron la tentación de desobedecer a Dios y su decisión tuvo consecuencias eternas. Pero también vemos en las Escrituras a hombres y mujeres que resistieron las tentaciones y permanecieron fieles a Dios, mostrando que con su ayuda es posible vencer. La primera tentación que enfrentamos era de cuestionar la palabra de Dios. Esto fue exactamente lo que hizo Satanás con Eva cuando le preguntó: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Esta estrategia sigue siendo utilizada hoy. El enemigo busca sembrar dudas en nuestras mentes, haciéndonos cuestionar la verdad y la autoridad de la palabra de Dios. En un mundo donde las opiniones humanas y las ideologías modernas compiten por nuestra atención, es fácil ser tentados a comprometer lo que creemos o a reinterpretar las Escrituras para ajustarlas a nuestras propias preferencias. Pero debemos recordar que la palabra de Dios es eterna e inmutable. En Isaías 48 leemos: bendito, pero si es por eso la palabra se la flore, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Otra tentación común y peligrosa es la de buscar satisfacción en los placeres temporales de este mundo. Vivimos en una cultura que glorifica la gratificación inmediata, el entretenimiento excesivo y la búsqueda de la felicidad a toda costa. Pero la Biblia nos advierte que estos placeres son engañosos y nunca pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. En 1 Juan 15:7 se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sucede, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítame compartir una historia. Es la historia de un joven llamado Daniel.
Daniel era un cristiano comprometido, pero al entrar en la universidad comenzó a ser influenciado por un grupo de amigos o amigos que le influenciaban constantemente a varios constantemente a fiestas y actividades que no honraban a Dios. Aunque al principio resistió, poco a poco comenzó a ceder, buscando encajar y disfrutar de los placeres temporales que esperan. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estos placeres lo dejaban vacío y lejos de Dios. Fue entonces cuando decidió arrepentirse, alejarse de esas influencias y dedicar su vida a Cristo. Hoy Daniel comparte su testimonio para advertir a otros sobre los peligros de buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Una tercera tentación que debemos considerar es el conformismo espiritual. Es fácil caer en la rutina de la vida cristiana, ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia ocasionalmente y orar solo cuando necesitamos algo. Pero Dios nos llama a una relación viva y vibrante con Él, una fe que transforma cada aspecto de nuestra vida. Apocalipsis 3:16 Jesús advierte a la iglesia de Laodicea. Pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de boca. Estas palabras son un recordatorio serio de que Dios no desea una fe mediocre, sino un compromiso total con Él. Queridos amigos, estas son solo algunas de las tentaciones que enfrentamos diariamente. Pero quiero que sepan que no estamos indefensos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos, su sola palabra para guiarnos y la comunidad de fe para apoyarnos. En Efesios 6:10 Pablo nos exhorta a fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy es el momento de tomar una decisión. Es el momento de decirle no a las tentaciones que buscan destruir nuestra relación con Dios y de decirle sí a una vida de obediencia, fe y comunión con Él. Mientras continuamos en este mensaje, abre tu corazón al Espíritu Santo y pídele que te muestre las áreas de tu vida donde necesitas su ayuda. No importa cuán grande sea la tentación, recuerda que Dios siempre es más grande. Con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios por su gracia, su fidelidad y su poder para ayudarnos a vencer cada tentación que enfrentamos. La tentación de la autosuficiencia, cuando creemos que no necesitamos a Dios. Queridos amigos, una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que enfrentamos como creyentes es la tentación de la autosuficiencia. Esta tentación nos lleva a pensar que podemos vivir nuestra vida sin depender completamente de Dios, que nuestras habilidades, recursos y esfuerzos son suficientes para enfrentar los desafíos diarios. En una sociedad que exalta la independencia, el éxito personal y la autosuperación, esta mentalidad se ha convertido en algo común. Pero la Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de confiar en nosotros mismos en lugar de en el poder y la dirección de Dios. Proverbios 3:5-6 nos da un recordatorio claro y poderoso. Me fuiste de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él entorpa. Este versículo subraya que nuestra dependencia de Dios no es opcional y es esencial. Cuando permitimos que la autosuficiencia reine en nuestras vidas, corremos el riesgo de alejar de su guía, su provisión y su voluntad para nosotros. La autosuficiencia se presenta de muchas maneras. Puede manifestarse en nuestras decisiones diarias cuando actuamos sin orar ni buscar la dirección de Dios. Puede aparecer en momentos de éxito, cuando creemos que hemos alcanzado nuestras metas por nuestras propias fuerzas y olvidamos darle gloria a Dios. También puede surgir en nuestras luchas cuando intentamos resolver problemas por nuestra cuenta, ignorando la invitación de Dios a llevar nuestras cargas a Él. Permítame compartir la historia de un hombre llamado Ricardo. Ricardo era un empresario exitoso que había trabajado arduamente para construir su empresa desde cero. Estaba orgulloso de sus logros y se considera autosuficiente. Aunque asistía a la iglesia y decía creer en Dios, rara vez oraba o buscaba su dirección. Para Ricardo, su éxito era el resultado de su esfuerzo y determinación, no de la gracia de Dios. Un día su empresa enfrentó una crisis inesperada que lo dejó al borde de la bancarrota. Por primera vez en años, Ricardo se sintió completamente fuera de control. Fue entonces cuando recordó las palabras de un sermón que había escuchado en la iglesia. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y ya sabemos por 55:3. En su desesperación se arrodilló y oró, confesando su orgullo y pidiendo la ayuda de Dios. En los meses siguientes, Ricardo experimentó la fidelidad de Dios de maneras que nunca había imaginado. Su empresa se recuperó, pero más importante aún, su corazón fue transformado.
Ricardo aprendió a depender de Dios en cada área de su vida, reconociendo que todo lo que tenía provenía de Él. Queridos amigos, la historia de Ricardo nos enseña una verdad importante. La autosuficiencia es una ilusión. Sin importar cuánto creamos que podemos lograr por nosotros mismos, nuestra fuerza y sabiduría son limitadas. Solo Dios tiene el poder de sostenernos, guiarnos y proveer para nuestras necesidades. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:5, de separado de mí nada podéis hacer. Estas palabras son un recordatorio de que nuestra vida depende completamente de nuestra conexión con Cristo. La autosuficiencia también es peligrosa porque nos lleva a olvidar a Dios en nuestra vida diaria. En Deuteronomio 8:14, Dios advirtió al pueblo de Israel sobre este peligro. Me conmuto no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te cosas y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas en que aguanten. Y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Estas palabras son relevantes hoy en día. Cuando experimentamos prosperidad, es fácil caer en la tentación de pensar que no necesitamos a Dios. Pero la verdad es que todo lo que tenemos viene de Él, y sin su gracia no podríamos lograr nada. Entonces, ¿cómo podemos resistir la tentación de la autosuficiencia? Primero, debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios. Esto comienza con un corazón humilde que admite nuestra necesidad de su guía y provisión. En Santiago 4:10 se nos exhorta: mirad delante del Señor y Él os exaltará. La humildad nos lleva a buscar a Dios en oración, a entregarle nuestras preocupaciones y a confiar en que Él tiene el control. Segundo, debemos cultivar una vida de gratitud. Cuando recordamos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nuestros corazones se llenan de gratitud. Y esto nos protege de la tentación de atribuirnos el mérito de nuestras bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:28, Pablo escribe: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener nuestra perspectiva correcta. Finalmente, debemos mantenernos conectados con Dios a través de su palabra y la oración. En Mateo 5:33, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto significa priorizar nuestra relación con Él por encima de todo lo demás, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Permítame compartir otra historia, esta vez sobre una mujer llamada Ana. Ana era madre de 3 hijos y trabajaba a tiempo completo para sostener a su familia. Aunque era cristiana, rara vez encontraba tiempo para orar o leer la Biblia. Sentía que tenía que hacerlo todo por su cuenta y como resultado estaba agotada y desanimada. Un día, durante un servicio en su iglesia, escuchó al pastor decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 5:22. Estas palabras tocaron su corazón y decidió comenzar a buscar a Dios cada día, incluso si solo tenía unos minutos para orar. Con el tiempo, Ana experimentó una paz y una fuerza que nunca había conocido. Descubrió que al depender de Dios podía enfrentar sus responsabilidades con una nueva perspectiva y un corazón lleno de gozo. Queridos amigos, la tentación de la autosuficiencia puede parecer inofensiva, pero sus consecuencias son profundas. Nos aleja de nuestra relación con Dios, nos deja vulnerables al agotamiento y nos roba la paz que solo Él puede dar. Pero la buena noticia es que no tenemos que enfrentar esta tentación solos. Dios está con nosotros, listo para fortalecernos y guiarnos cuando nos volvemos a Él con un corazón humilde. Hoy quiero animarte a que examines tu vida. ¿Hay áreas en las que estás confiando más en ti mismo que en Dios? Si es así, llévalas a los pies de Cristo. Pídele que te ayude a depender completamente de Él, a reconocer su soberanía y a caminar en su gracia cada día. Recuerda las palabras de Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, y si Jehová tu camino en Él, y Él hará. Queridos amigos, Dios nunca nos deja ni nos abandona. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra provisión. Cuando confiamos en Él, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida que glorifique su nombre. Gloria a Dios por su fidelidad y su amor. La tentación del placer temporal, lo que atrae pero no llena. Queridos amigos, otra de las tentaciones más comunes y peligrosas que enfrentamos en nuestra vida cristiana es la búsqueda de placer temporal. Vivimos en un mundo que promueve la gratificación inmediata y nos invita a disfrutar de todo lo que nos rodea sin pensar en las consecuencias.
Desde los anuncios publicitarios hasta las redes sociales, mensajes claros. Haz lo que te haga feliz. Vive el momento. Satisfácete ahora. Pero quiero que reflexionemos sobre algo. Los placeres de este mundo pueden parecer atractivos, pero nunca pueden llenar el vacío de nuestro corazón. La Biblia nos advierte sobre esta realidad en 1 Juan 2, 15, 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje nos recuerda que los placeres de este mundo son temporales, fugaces, y no pueden compararse con la paz y la satisfacción que encontramos al vivir en la voluntad de Dios. La tentación del placer temporal no es nueva. Desde los tiempos bíblicos, el enemigo ha utilizado esta estrategia para desviar a los hijos de Dios de su propósito. Pensemos en la historia de Esaú en Génesis 25. Esaú, cansado y hambriento, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. En ese momento su necesidad inmediata parecía más importante que las bendiciones eternas asociadas con su primogenitura. Pero después Esaú lamentó profundamente su decisión. Así ocurre con el placer temporal. Nos promete satisfacción inmediata, pero a menudo nos dejan arrepentimiento y un vacío aún mayor. En nuestra sociedad moderna esta tentación se manifiesta en muchas maneras. Puede ser a través del abuso de sustancias, la búsqueda desenfrenada de entretenimiento, la inmoralidad sexual o el materialismo. Estas cosas pueden parecer inofensivas al principio, pero a largo plazo nos alejan de Dios y nos esclavizan. La Biblia nos advierte en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando hacemos a los placeres temporales, nos convertimos en esclavos de aquello que nos aleja de Dios. Permítame compartir una historia que ilustra esta verdad. Es la historia de un joven llamado Jack. David era un cristiano comprometido que amaba al Señor, pero cuando comenzó a trabajar en una gran ciudad, se dejó influenciar por las tentaciones que lo rodeaban. Sus compañeros de trabajo le invitaban constantemente a fiestas y actividades que no glorificaban a Dios. Aunque al principio se sentía culpable, poco a poco comenzó a justificar sus acciones. Pensaba, no solo es una vez. No es gran cosa, pero con el tiempo estas decisiones lo llevaron a alejarse de su relación con Dios y experimentar un vacío profundo en su vida. Un día, mientras escuchaba un sermón basado en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta, David sintió que el Espíritu Santo lo llamaba al arrepentimiento. Decidió alejarse de las influencias negativas y dedicar su vida a Cristo. Aunque el proceso no fue fácil, David descubrió que la verdadera satisfacción no se encuentra en los placeres temporales, sino en una relación profunda con Dios. Queridos amigos, la historia de David nos recuerda que nunca es tarde para volver a casa. No importa cuán lejos hayas caído, su gracia siempre está disponible para levantarte, restaurarte y guiarte de nuevo al camino correcto. En Isaías 55 encontramos esta hermosa invitación: vejez prometió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La tentación del placer temporal es poderosa porque apela a nuestros deseos humanos. Pero debemos recordar que estos deseos no son malos en sí mismos, que fueron diseñados por Dios para ser satisfechos de la manera correcta y su tiempo. Por ejemplo, el deseo de amar y ser amado es bueno, pero cuando buscamos satisfacerlo fuera del plan de Dios, caemos en la inmoralidad. El deseo de disfrutar de las bendiciones materiales también es bueno, pero cuando se convierte en codicia nos aleja de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resistir la tentación del placer temporal? Primero debemos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 1:1, 1, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando conocemos y recordamos las promesas de Dios, podemos discernir las mentiras del enemigo y elegir lo que es correcto. Segundo, debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos anime a vivir en santidad. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una comunidad de creyentes puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y a resistir las influencias negativas. Tercero, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. En Gálatas 1:16, Pablo escribe, hijo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de Serac ni Mei. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir la tentación y nos guía hacia una vida que glorifique a Dios. Finalmente, debemos recordar que los placeres temporales nunca pueden compararse con la alegría eterna que encontramos en Cristo. En Salmos 16:1, Salmista declara, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Este versículo nos recuerda que la verdadera satisfacción solo se encuentra en la presencia de Dios. Queridos amigos, si estás luchando con la tentación del placer temporal, quiero animarte a que vuelvas a Dios hoy. No importa cuán lejos hayas ido, su amor y su gracia son más grandes que cualquier error. Lleva tus luchas a los pies de Cristo. Pídele que te fortalezca y confía en que Él te guiará hacia una vida de plenitud en Él. Que el Espíritu Santo llene tu corazón con su paz y su gozo y que encuentres en Dios la verdadera satisfacción que trasciende todo placer temporal. Gloria a Dios por su gracia y su fidelidad. La tentación del conformismo espiritual. El peligro de la complacencia en la fe. Queridos amigos, una de las tentaciones más sutiles y devastadoras que enfrentamos como cristianos es la de conformismo espiritual. Esa actitud que nos lleva a sentirnos cómodos en nuestra fe, a creer que ya hemos hecho suficiente por Dios, que no necesitamos esforzarnos más en nuestra relación con Él. El conformismo nos hace complacientes, apáticos y tibios. Es un estado espiritual que puede parecer inofensivo, lo que tiene consecuencias eternas si no lo enfrentamos con seriedad. La Biblia nos advierte de este peligro en Apocalipsis 3, 15 y 16, donde Jesús habla a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío por caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son fuertes y claras. Dios no quiere una fe mediocre. Él busca una relación vibrante, apasionada y transformadora con cada uno de nosotros. El conformismo espiritual es peligroso porque nos hace pensar que ya hemos alcanzado un nivel suficiente de devoción y de obediencia. Nos lleva a reducir nuestra fe a una rutina, ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia ocasionalmente, orar solo en momentos de necesidad. Pero queridos amigos, nuestra fe no debe ser una rutina, sino una relación viva y dinámica con el Dios que nos creó y nos redimió. Permítame compartir la historia de una mujer llamada Clara. Clara había sido cristiana desde joven. Había servido en su iglesia durante años y era conocida como una mujer piadosa. Sin embargo, con el tiempo, Clara comenzó a sentir que su vida espiritual estaba estancada. Aunque seguía asistiendo a la iglesia, ya no sentía la misma pasión por las cosas de Dios. Su oración se había vuelto superficial y leer la Biblia parecía más una tarea que un deleite. Clara se había conformado con una fe cómoda, pero vacía. Un día, mientras leía el Salmo 401 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Clara sintió que el Espíritu Santo la estaba llamando a despertar de su conformismo. Comenzó a orar con fervor pidiendo a Dios que renovara su pasión por Él. Poco a poco, Clara experimentó una transformación. Su vida de oración se volvió más profunda, su estudio de la palabra más significativo y su amor por Dios más fuerte que nunca. Queridos amigos, la historia de Clara es un recordatorio de que nunca debemos conformarnos con una fe tibia. Dios nos llama a buscarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. En Deuteronomio 6:5 se nos dice, amarás a Jehová tu Dios de tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento no es una sugerencia, es una invitación a vivir una vida plenamente entregada a Él. El conformismo espiritual también nos hace vulnerables a otras tentaciones. Cuando dejamos de buscar activamente a Dios, nuestras defensas espirituales se debilitan y el enemigo encuentra oportunidades para infiltrarse en nuestra vida. Es en esos momentos de complacencia cuando el pecado puede entrar sin que nos demos cuenta. La Biblia nos exhorta en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación del conformismo espiritual? Primero debemos reconocer nuestra necesidad constante de Dios. No importa cuánto hayamos crecido espiritualmente, siempre hay más por aprender, más por experimentar y más por obedecer. En Filipenses 3, 12, 14, Pablo escribe, no que lo haya cansado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segundo, debemos avivar el fuego de nuestra fe. En 2 Timoteo 6, Pablo le dice a Timoteo, por cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto implica renovar nuestro compromiso con Dios, buscar su presencia diariamente y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Tercero, necesitamos una vida de oración profunda y constante. La oración no es solo un acto religioso, es una conversación con nuestro Padre Celestial, un momento para alinear nuestro corazón con el suyo. Jesús nos dio el ejemplo de una vida de oración en Marcos 1, 3, 5, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Cuarto, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. En Salmos 15 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia no solo nos guía, también nos desafía, nos consuela y nos fortalece a leerla y meditar en ella. Nuestra fe se renueva y nuestra pasión por Dios crece. Finalmente, debemos rodearnos de unidad de fe que nos anime y nos exhorte a crecer espiritualmente. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una comunidad de creyentes puede ser un apoyo invaluable en nuestra lucha contra el conformismo espiritual. Queridos amigos, Dios nos llama a una vida de fe vibrante, activa y apasionada. Él no desea que nos conformemos con una relación superficial con Él, sino que lo busquemos con todo nuestro ser. En Jeremías 29, 13 encontramos esta promesa. A mí yo me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro son. Hoy quiero animarte a que examines tu corazón. Hay áreas en tu vida donde te has conformado espiritualmente. ¿Has permitido que la rutina reemplace la pasión? Si es así, no es demasiado tarde para volver a Dios. Él está listo para renovar tu fe, avivar tu espíritu y llevarte a una relación más profunda con Él. Ora conmigo, Señor, perdone por los momentos en los que me he conformado en mi relación contigo. Renueva mi corazón, aviva mi fe y lléname de tu Espíritu Santo. Quiero buscarte con todo mi ser y vivir una vida que te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo despierte en cada uno de nosotros un amor ardiente por Dios y un deseo insaciable de caminar en su presencia todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios por su fidelidad y por el llamado a una fe viva y transformadora. La victoria sobre las tentaciones a través de Cristo. Queridos amigos, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos compartido y acerca de las tentaciones que enfrentamos como cristianos, quiero que llevemos nuestro corazón hacia una verdad poderosa y transformadora. La victoria sobre las tentaciones es posible, pero solo a través de Cristo. Las tentaciones que hemos mencionado, la autosuficiencia, el placer temporal, el conformismo espiritual son reales, persistentes y en muchos casos difíciles de resistir por nuestras propias fuerzas. Pero aquí está la buena noticia, no estamos solos en esta batalla. Nuestro Señor Jesús no solo nos entiende, sino que nos ha dado las herramientas y el poder para vencer. La Biblia nos asegura en Hebreos 4:15 que Él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra nos recuerda que Jesús durante su tiempo en la tierra enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él sabe lo que es ser humano, sabe lo que es ser tentado, pero nunca pecó. Y porque Él venció, nosotros también podemos vencer cuando confiamos en Él. En Mateo 4 vemos cómo Jesús resistió las tentaciones de Satanás en el desierto.
3 veces el enemigo intentó desviarnos de su misión y 3 veces Jesús respondió con la palabra de Dios. Mi escrito está, este relato no solo nos muestra el poder de las Escrituras para combatir las mentiras del enemigo, sino que también nos da un modelo a seguir. Cuando enfrentamos tentaciones debemos recurrir a la palabra de Dios como nuestra arma más poderosa. Como dice Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Queridos amigos, si hoy sientes que las tentaciones han estado ganando terreno en tu vida, quiero que sepas que no estás solo y que no es demasiado tarde para volver a Dios. Él es un Padre amoroso que te espera con los brazos abiertos, listo para perdonarte, fortalecerte y guiarte en el camino de la victoria. En 1 Juan 1:9 encontramos esta promesa: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán lejos hayas caído, su gracia es más grande que cualquier error. Permítame compartir la historia de una mujer llamada Elena. Durante años, Elena luchó con la tentación de buscar validación en las cosas del mundo. Se preocupaba constantemente por lo que los demás pensaban de ella y se esforzaba por cumplir con los estándares de éxito y belleza que la sociedad imponía. Pero a pesar de sus esfuerzos, siempre sentía un vacío en su corazón. Un día, mientras leía las palabras de Jesús en Mateo 22, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Elena se dio cuenta de que estaba buscando satisfacción en los lugares equivocados. Decidió entregar su vida a Cristo y permitir que Él llenara ese vacío. Desde entonces, Elena ha experimentado una paz y una libertad que nunca había conocido. Queridos amigos, la historia de Elena nos recuerda que la verdadera victoria sobre las tentaciones comienza cuando entregamos nuestra vida completamente a Cristo. Él es nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra esperanza. En Romanos 8:37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es nuestra promesa y nuestra realidad como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esta victoria diariamente? Primero, necesitamos una relación personal y constante con Dios. Esto significa pasar tiempo en oración, leer su palabra y buscar su presencia en cada área de nuestra vida. En Juan 15, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer mí. Segundo, debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos anime y nos sostenga. En Eclesiastés 4:9 se nos dice: mejores son 2 que un Moab, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Una comunidad de creyentes puede ser un apoyo invaluable en nuestra lucha contra las tentaciones. Tercero, necesitamos estar alertas y vigilantes. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: mecid esto, brillos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa estar conscientes de nuestras áreas de debilidad y depender del Espíritu Santo para guiarnos y protegernos. Finalmente, debemos recordar que las tentaciones son temporales, pero las recompensas de una vida fiel a Dios son eternas. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy te invito a tomar una decisión. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, no importa cuántas veces hayas caído, Dios está aquí, listo para darte una nueva oportunidad. Acércate a Él con un corazón humilde y abierto, confiando en que Él tiene el poder para transformarte y darte la victoria. Quiero terminar con una oración. Si sientes en tu corazón el deseo de entregarle tus luchas, tus tentaciones y tu vida a Cristo, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito, reconozco que he caído en tentaciones y que me he alejado de tu voluntad. Hoy te pido perdón y te entrego mi vida completamente. Ayúdame a caminar en tu verdad, a resistir las tentaciones y a vivir para tu gloria. Gracias, porque en ti soy más que vencedor. En tu nombre, Jesús, oro. Amén. Queridos amigos, si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Este es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Busca una iglesia donde puedas crecer en tu fe y rodearte de otros creyentes y aprender más sobre la palabra de Dios.
No camines solo, Dios ha diseñado la comunidad de fe para fortalecernos y apoyarnos en nuestro caminar. Recuerda siempre que con Cristo la victoria es segura. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro Salvador. Gloria a Dios por su amor, su fidelidad y su poder para darnos la victoria sobre cualquier tentación.